le voy a hablar sobre un caso clínico de un procedimiento bastante novedoso que se está haciendo acá en Panamá, que vamos a ver más adelante, y que realmente ha revolucionado la medicina en la parte quirúrgica. Esta conferencia tiene como título Estimulación cerebral profunda contra el Parkinson. Pero hablemos un poco del Parkinson. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en personas con una edad mayor a 65 años. Según la literatura, también existen personas con 50 años que padecen esta enfermedad, incluso hay personas de 30 años que ya presentan síntomas parkinsonianos. Sin embargo, esta patología a edad temprana se asocia a una variable genética, es decir, que dentro de su genética ya está codificado que van a sufrir de esta enfermedad. No es una enfermedad que esperas tener a la edad de 65 años, es decir, no es algo que esperas tener cuando llegas a esta edad. No todos van a sufrir de esta enfermedad y pueden desarrollar otro tipo de patología. Este dato me parece muy interesante. Hasta el 2016 en Panamá había alrededor de 30.000 a 40.000 casos de Parkinson. Es una enfermedad que es un problema para el Estado porque no es una enfermedad que son casos aislados. Es un problema que repercute en medicamentos y básicamente en tratamientos que lastimosamente muchas de las personas no tienen acceso a ello. Y como lo mencioné al inicio, es una enfermedad neurodegenerativa que va avanzando paulatinamente. El Parkinson posee al menos 5 etapas. En etapa 1 o estadio 1 podemos observar que el paciente presenta en ocasiones, no en todos los casos, síntomas leves que afectan solo una mitad del cuerpo, es decir, solamente un brazo, solamente una pierna en la etapa 1, en la etapa inicial. En la etapa 2 ya hay síntomas ya bilaterales, sin trastorno del equilibrio, es decir, ya el paciente presenta síntomas en ambas extremidades superiores y ambas extremidades inferiores. En la etapa 3 o estadio 3 ya se presenta una inestabilidad postural, síntomas más notables, pero el paciente físicamente aún es independiente. En la etapa 4 hay una incapacidad grave, aunque el paciente aún puede llegar a caminar o estar de pie sin ayuda. Y en la etapa 5 ya una etapa en donde el paciente está en cama y es totalmente dependiente. Entonces vemos que es una enfermedad que no solamente afecta al paciente en sí directamente, sino a las personas que están alrededor de ese paciente. Adquieren una responsabilidad conforme va avanzando la enfermedad. Entonces es una enfermedad que no solamente afecta al paciente, sino a familiares incluso. La etiopatogenia. Dentro de la medicina, el término etiopatogenia viene siendo como el inicio de la enfermedad, o más o menos cómo se va iniciando todo. Aunque el mecanismo del inicio del Parkinson no es tan claro, se sabe científicamente que existe una deficiencia de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que lo vamos a ver más adelante, que muchas veces lo hemos asociado en redes sociales al amor, a la emoción y demás. Pero también cumple una función de regulación del movimiento. Es decir, dependiendo del receptor que actúe, me va a generar una respuesta dentro del ámbito emocional y dentro del ámbito motor como un neurotransmisor de regulación del movimiento. Básicamente la dopamina viene iniciándose desde la fenilalanina a través de unas reacciones que les muestro por acá con reacciones enzimáticas hasta obtener entonces el resultado de la dopamina. Importante que les presten atención a la L-dopa, la enzima dopa de carboxilasa y la dopamina. La vamos a ver más adelante cuál es su función. En la imagen que ven acá arriba, a su derecha, podemos ver entonces una imagen en donde vemos que en un movimiento normal se produce una alta concentración de dopamina a través de una neurona a la otra. Este proceso se llama sinapsis neuronal. La sinapsis neuronal no es más que la comunicación que existe entre una neurona y otra. Hay dos tipos de sinapsis. Está la sinapsis química y la sinapsis eléctrica. Esta es netamente química. Su anatomía es totalmente diferente, la vamos a ver ahorita.
Abajo podemos ver entonces que hay una deficiencia de producción de dopamina, por lo cual hay desórdenes en el movimiento. Esta imagen me parece bastante explícita, bastante dinámica para el caso, ¿no? Y pues como les mencionaba, la sinapsis neuronal es la comunicación que existe entre una neurona y otra. Hay diferentes tipos de sinapsis, como lo mencioné, química, eléctrica, no tienen los mismos componentes anatómicamente hablando. De hecho, esta sinapsis química posee una anatomía en la que, por ejemplo, si vemos este recuadro aquí, que hay como una especie de zoom, podemos entonces ver las diferentes partes anatómicas de la sinapsis, que consta de lo siguiente: una membrana presináptica, una hendidura sináptica y una membrana postsináptica. La membrana presináptica contiene los neurotransmisores que van a liberar en el espacio sináptico y posteriormente van a ser capturados a través de receptores en la membrana postsináptica. Esta imagen que vemos acá es una animación en donde vemos que viene el impulso por parte del axón de la neurona, que el axón es esta parte que está acá, la parte larga de la neurona, y vemos que estos canales de calcio, que son canales llamados voltajes dependientes, porque depende de cierto estímulo del umbral para que estos se activen y me liberen calcio dentro de la membrana presináptica. Al aumentar la concentración de calcio en la membrana presináptica, mis vesículas, que son los círculos que ven ahí con los neurotransmisores, se van a tomar la orden de ir hacia la membrana presináptica, que la vemos aquí, y se va a fusionar con la membrana. ¿A qué ocurre la fusión? Ocurre la liberación del neurotransmisor, es capturado por los receptores que están en la membrana postsináptica. Eso abre los canales de sodio en la membrana postsináptica y se produce entonces el estímulo o la continuidad del estímulo. Dentro del movimiento existen dos grandes vías del movimiento. La primera vía es la vía piramidal. La segunda vía es la vía extrapiramidal. La vía piramidal es la vía más simple entre estas dos. La vía piramidal, de sus células piramidales, también se llama tracto córtico-espinal y lleva su nombre córtico-espinal porque nace en la corteza y llega hasta la médula espinal, de ahí su nombre. Pero este tracto tiene una particularidad, que este tracto nace en la corteza cerebral, va ipsilateral. Ipsilateral quiere decir en medicina de un solo lado, y ocurre algo muy interesante en el tallo encefálico. El tallo encefálico es una estructura que está compuesta por el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. Exactamente en el bulbo raquídeo ocurre lo que se llama la decusación de las pirámides, es decir, van hacia de un solo lado, ambos lados, y hay una decusación, un cruce exactamente en esa área, en la médula, en el bulbo raquídeo, perdón. Si ven, hay un porcentaje muy mínimo que sigue en el mismo lado, pero para fines prácticos vamos a entender que existe entonces una decusación de las pirámides exactamente en el bulbo raquídeo. Esta parte que está acá es la vía extrapiramidal y es donde se ven involucrados otras estructuras, como son los núcleos basales. Los núcleos basales son los que son encargados de darle la parte fina al movimiento, de darle la parte que tú puedas hacer movimientos bastante finos, bastante suaves. Es como quien pule el movimiento que es generado en la corteza cerebral. Si no tuviésemos estos núcleos, nuestro movimiento sería muy rústico, no sería un movimiento coordinado. A la médula espinal no llegaría un mensaje coordinado. Esa es la función básica a grandes rasgos de lo que son los núcleos basales. En la enfermedad de Parkinson ocurre una disminución de la comunicación entre el mesencéfalo y los núcleos basales. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la dopamina se sintetiza en neuronas a nivel del mesencéfalo, se llama la sustancia negra. Es negra porque tiene mucha melanina en su estructura y por eso desarrolla este color. Al haber una disminución de la dopamina, que es el neurotransmisor, entonces vamos a desarrollar los diferentes tipos de síntomas característicos del Parkinson. En esta imagen que vemos acá podemos observar otra vez desde otra vista. Este es un corte sagital, es como si cortasen mi cerebro de esta manera. Y este es un corte axial o transversal, que es como si lo cortasen de esta manera, y para fines prácticos
para observar los diferentes núcleos que involucran el movimiento. Hay un núcleo muy mencionado en la patología de Parkinson, y es la vía nigroestriatal, es decir, de la sustancia negra al núcleo estriado. El núcleo estriado en esta imagen que podemos observar no salta a la vista, pero les puedo decir que está conformado por la cabeza o el núcleo caudado y el putamen. Esta estructura en sí hace lo que es el núcleo estriado. Y vemos entonces que hay una comunicación de parte del mesencéfalo hacia esta estructura, que son los que conforman la parte del movimiento, de regulación del movimiento. Esta es una tomografía axial por emisión de positrones con 18 fluoro 6L-dopa, en donde básicamente muestra o define que una persona normal posee muy bien distribuido la parte de contraste. Esto es simplemente un examen de contraste. Muy bien definido el cuerpo estriado, a diferencia de una persona que pues, padece de Parkinson, no tiene una morfología anatómica correcta y hay una distribución incluso hacia otras áreas del cerebro de este tipo de contraste. Bien, hablemos de los síntomas del Parkinson. Esta parte es muy interesante porque el Parkinson en la medicina yo también lo diagnostico, ¿no? Después, pero los médicos diagnostican esta enfermedad tarde. Es una enfermedad que se diagnostica 20 años después del inicio, pero son los síntomas motores. El inicio de la enfermedad básicamente consta de depresión, trastorno del sueño, estreñimiento y disminución del olfato. Entonces, estos son síntomas bastante vagos. Son síntomas que se pueden acudir, se pueden relacionar con muchas otras patologías, no necesariamente el Parkinson. No puedo decir que porque yo tenga estreñimiento o alguno de estos síntomas voy a sufrir Parkinson. No. Son síntomas bastante vagos que no se acuñen a esta enfermedad. Y los síntomas motores, entonces, como los movimientos lentos, que es la bradicinesia, la rigidez y el temblor, como lo mencioné, se presentan 20 años después de inicio de la enfermedad. Entonces es un diagnóstico que se hace tardío. Y la forma de diagnóstico, como lo vemos acá, es a través de la respuesta que tenga el paciente una vez consuma los medicamentos levodopa y carbidopa. Es decir, que este es un diagnóstico terapéutico, es un diagnóstico que tú sabes que la persona padece esta enfermedad cuando presenta estos síntomas que menciono acá y tiene una mejoría luego de consumir este tipo de fármaco, este tipo de medicamento, levodopa y carbidopa. Pero entonces viene la pregunta: si la persona no sintetiza dopamina, pues ¿por qué no simplemente se le inyecta ya? ¿Por qué no simplemente se le da una pastilla de dopamina y ya? La respuesta es bastante interesante. Ocurre que se utiliza, como lo mencioné, que le prestaran un poquito de atención a la parte de la síntesis de dopamina. Lo que sucede es que la dopamina en sí tiene su tamaño molecular es bastante grande para ingresar o atravesar la barrera hematoencefálica. Es decir, que si se dan cuenta, esto es un vaso sanguíneo, estos son los eritrocitos, la parte pues la sangre, pero entre estas células que ven acá, que es el endotelio del vaso sanguíneo, hay pequeños espacios, pequeñas fenestras, en donde un solo tamaño, como lo vemos en esta imagen, es capaz de atravesar la barrera. Entonces, ¿qué sucede? Que la L-dopa sí posee el tamaño correcto para atravesar la barrera hematoencefálica, llegar al mesencéfalo y sintetizarse o convertirse en dopamina. ¿Qué papel juega la carbidopa? Bueno, la carbidopa lo que me hace es que me inhibe la enzima dopa descarboxilasa y me evita que cuando el paciente consuma la L-dopa se haga una síntesis de dopamina en el cuerpo fuera de la barrera hematoencefálica. No tendría sentido tomar este medicamento y que se convierta dentro del cuerpo en dopamina y no llegar o atravesar la barrera hematoencefálica. Esa es la función que cumple la carbidopa dentro del tratamiento del Parkinson. Me evita que se me convierta la L-dopa en dopamina antes de llegar a donde yo deseo que llegue. Bien, vamos entonces al caso clínico. El caso clínico es una persona, paciente masculino de 42 años con antecedentes personales patológicos de enfermedad de Parkinson.
diagnosticado en el 2014 por el Servicio de Neurología. Fue tratado con levodopa y carbidopa, 150 miligramos al día, dividido en 3 dosis. Luego de más o menos 5 años de evolución de la enfermedad, el paciente continúa con rigidez muscular y temblores finos en reposo. A pesar de tener una dosis de levodopa y carbidopa de 400 miligramos al día, dividida en 4 dosis, el paciente presenta periodos después de cada aumento de dosis donde los síntomas se manifiestan con intensidad igual a la intensidad antes del aumento de la dosis. Entonces, ¿cómo se dice el trabalengua? Ok, el paciente tenía una dosis, presentaba mejoras, pero había lapsos en donde el paciente tenía como recaídas y se daban otra vez, se manifestaban otra vez los síntomas. Entonces se hacía un aumento de la dosis y caíamos en lo mismo, como un círculo. Entonces, al ver esta situación, el departamento de neurología refiere al paciente al servicio de neurocirugía para una cirugía electiva de estimulación cerebral profunda. El término cirugía electiva es una cirugía programada, no una cirugía de urgencia. ¿Okay? Estos son los signos vitales y exámenes físicos realizados al paciente al momento de ingresar. Si vemos lo que estructuras como pulmón, corazón, abdomen, extremidades, tórax, cuello, boca, ojo, cabeza, todo en perfecto estado. Estaba todo estaba normal dentro de los rangos. Y la parte de los signos vitales pues presentaba todos los signos dentro de los rangos. O sea, una persona que presenta todos sus signos vitales y sus exámenes físicos, todo dentro del rango de lo normal. Consideramos una persona sana. Entre los antecedentes tenemos que los antecedentes personales patológicos: niega diabetes, hipertensión, cardiopatía, alergia a medicamentos o alimentos, niega trauma, tabaco hace 10 años, dejó de fumar, niega drogas, alcohol, antecedente quirúrgico, tuvo una cirugía, una apendicectomía en 2001, niega transfusión sanguínea, y dentro de los antecedentes familiares niega cardiopatías, diabetes mellitus, hipertensión arterial o cáncer. Bien, la estimulación cerebral profunda básicamente se realiza en el mundo hace aproximadamente 20 años. Aquí en Panamá se realizó por primera vez en el 2014. Hasta el día de hoy hay 22 pacientes con esta intervención. Muchos de ellos se dan una mejoría hasta el 85% en sus actividades motoras, dando la posibilidad de regresar a ser productivos desde el punto de vista laboral. Muchas veces esta enfermedad limita al paciente a desarrollarse, a desenvolverse laboralmente hablando, y este procedimiento pues le devuelve esa capacidad de ser productivamente activo desde el punto de vista laboral. Esta animación que vemos en este momento es básicamente lo que se trata de la estimulación cerebral profunda. Básicamente consta de una fuente de energía que está ubicada de manera intradérmica en el paciente, el cual me va a mandar o me va a enviar diferentes tipos de estímulo a los dos electrodos ubicados dentro del cerebro, y me va a hacer las pesas entonces de el impulso eléctrico que me hace falta por la carencia de dopamina. Es básicamente a grandes rasgos lo que se trata la estimulación cerebral profunda. Bien, el protocolo de esta enfermedad, de esta cirugía, básicamente consta de puntos o coordenadas que son dictadas por el programa de la marca del equipo, en donde se posiciona el objetivo que se desea estimular, y el programa tira las coordenadas de donde vamos a ingresar a través de la bóveda craneal e ingresar a los núcleos que vamos a estimular. Estas líneas que ven aquí son los ejes, son las coordenadas dictadas por el programa, en donde le va a indicar al médico cuáles son las coordenadas para él ingresar. Estas son imágenes reales del paciente antes de la cirugía. Esta es otra imagen del paciente con el marco estereotáxico, lo vamos a ver más adelante. Este es un corte sagital, como lo mencioné, como si me cortasen así el cerebro, y ahí vemos entonces el objetivo, que se va a estimular el núcleo subtalámico. Y este es el marco estereotáxico, es un marco que ayuda al paciente a mantener una estabilidad dentro del procedimiento quirúrgico. Es un marco que se fija a la cama, y además de proporcionar al doctor
las coordenadas o los números para fijar el objetivo correcto, también entonces me ayuda a posibilitar el movimiento que se puede hacer de parte del paciente de forma involuntaria. Esto me lo fija porque, como sabrán, se va a hacer una intervención al cerebro y se necesita el mínimo de fase de coordenada. Aquí están las coordenadas que dicta el programa. Esto se verifica, yo conté aproximadamente como 5 veces que se verifica. Cuando se le da al doctor, cuando se va a copiar en la hoja, se verifica al menos unas 3 veces antes de ingresar. Hay una verificación de cada uno de los ejes y cada una de las coordenadas en este procedimiento. Esta animación que les tengo acá es para que tengan una idea bastante clara de cómo funciona el marco estereotáxico. El marco estereotáxico fija y tiene diferentes tipos de ejes, como lo vimos en la imagen anterior. Posee un eje X, Y y Z, siendo cada una de las funciones Z profundidad, mi eje X desplazamiento lateral y mi eje Y anterior y posterior. Entonces vemos que una vez se fija el objetivo, podemos entonces el programa dar las coordenadas para ingresar exactamente donde deseamos hacer la estimulación. Como ven, el marco posee una versatilidad en cuanto a manera de ubicación, de dónde se va a ingresar o en qué parte anatómica se va a ingresar a la bóveda craneal. Todo esto depende de qué se vaya a estimular. Van a haber coordenadas diferentes. Todo depende también de la condición del paciente. Si se puede ingresar en las coordenadas que da el equipo, o si tiene que hacer algún tipo de cambio, se puede hacer, y pues el marco te da mucha versatilidad a la hora de las coordenadas, a la hora de tú estar más cómodo para hacer el abordaje. Estas son imágenes de la cirugía real. Aquí están los trépanos donde están entrando las guías. Aquí están las guías donde van a entrar los electrodos a la bóveda craneal, exactamente el objetivo que deseamos estimular. Y aquí vemos entonces que hay una barra verde, una roja y una amarilla, en donde son cada electrodo que se utiliza en cada trépano. Cada trépano es cada orificio del cerebro. Este equipo que ven acá te da la profundidad del eje Z para corroborar la profundidad que se está ingresando en la bóveda craneal. Entonces, como mencionaba, en cada trépano se ingresan 3 electrodos, de los cuales solamente queda uno. De los 3 que ingresan, se hacen las pruebas con el paciente y queda posicionado el electrodo que tenga la mejor desempeño y mejor función con el paciente. Algo interesante de esta cirugía es que el paciente en todo momento está despierto. En todo momento el paciente está en comunicación constante con el doctor. En todo momento el paciente está totalmente consciente de lo que se está haciendo. El paciente solamente posee una anestesia local en la parte del marco estereotáxico, pero el paciente está consciente y permite la comunicación con él en la cirugía. Interesante ver de que en cada trépano, como lo mencioné, se ingresan 3, uno anterior, central y lateral. El término anterior en medicina, bueno, es la parte frontal. La parte lateral viene siendo, si yo tengo mi plano en el centro de mi cuerpo, todo lo lateral va a ser hacia el exterior, todo lo medial va a ser lo más cercano a mi eje central. Entonces vemos que están ubicados de esta forma. En esta computadora se ve que en cada estimulación que se hace, se verifica que cada electrodo esté correctamente energizado, y para hacer lo que son las pruebas, ¿no? Ok, estos videos son parte de la prueba que se hace en el paciente en la cirugía. En este video podemos observar que donde se da la estimulación al paciente va a haber una desviación de la lengua hacia su lado izquierdo, justo ahí. ¿Lo ven?
En la próxima estimulación vemos que el paciente entonces logra mantener una correcta postura de la lengua. Entonces vemos que en el video número 1, donde hay la desviación de la lengua, entonces en definitiva el electrodo que se estimuló en ese momento dentro de los 3 que ingresan a la bóveda craneal no puede quedar en ese lugar, porque en el momento que sea el estímulo en su vida cotidiana, pues voy a tener este movimiento involuntario que es estimulado a través del equipo que se tiene instalado. En el siguiente electrodo pues se corrobora que la instalación es correcta y es candidato a mantenerse en el lugar. Este video que viene me parece bastante interesante, ya que la rigidez del paciente era uno de los síntomas principales que él tenía, pero al momento que se da la estimulación, el paciente hace un movimiento bastante fluido. Parte de toda esta estimulación es la parte de mejorar lo que es la rigidez, la bradicinesia. Y entonces dentro de la evolución del caso yo me reuní con el paciente, tiempo después nos reunimos, el paciente actualmente vive en Ciudad Capital, nos reunimos allá y conversamos un rato, vimos entonces en lo que es la evolución del caso, vemos entonces dónde está ubicado la fuente de poder. Esta estructura que ven acá, que parece ser un vaso sanguíneo, es la parte del cableado, y estas son las cicatrices que lleva de la parte de que se hizo el abordaje, el ingreso o cada uno de los trépanos. En el momento que conversamos tuve la oportunidad de hacer una entrevista con él, donde nos reunimos, conversamos, y bueno, aquí le traigo un extracto de la entrevista que tuvimos. Bien, el audio no nos acompañó, pero había unos subtítulos en caso que esto sucediera. De igual forma, justo en esta sala se encuentra quien diría yo que es el protagonista de todo este caso clínico. Yo quiero invitar adelante al señor Víctor Achurra, paciente de estimulación cerebral profunda, junto con su esposa, que nos acompaña en el día de hoy. Un aplauso, por favor.
El señor Víctor es un poquito reservado, ¿no? Nervioso. Quien siempre da las entrevistas es la esposa. Entonces, básicamente, bueno, la mayoría son compañeros de medicina, hay profesores acá. Me gustaría entonces sus comentarios, ya que usted es la persona que está con él 24/7, antes del procedimiento, después del procedimiento, ¿qué le ha parecido todo? Buenos días, gracias a todos por estar aquí. Yo soy su relacionista pública, siempre me digo, me ha tocado hacer como abogada, me es mucho más fácil expresarme y la verdad es que con la profesión uno va perdiendo la pena de hablar en público. Bueno, yo les puedo decir que para nosotros es bastante difícil esta situación, incluso me emociono, pero sin embargo les digo que todos los resultados que hemos obtenido han sido bastante positivos. Voy a empezar por una breve descripción de lo que es Víctor. Nosotros somos una pareja de esposos bastante jóvenes, súper jóvenes. Yo tengo 36 años, mi esposo tiene 42 años, una vida activa, súper activa en el sentido social, parrandas, carnavales, juleco, este tipo de actividades que todos ustedes me imagino disfrutarán bastante. Nosotros, su profesión es vendedor de siempre, caminar, cargar maletas. Mi profesión también es de estar en la calle y siempre hemos sido así, personas bastante activas. Ese en principio fue uno de los grandes conflictos, porque uno de los principales síntomas que presentó Víctor durante el desarrollo de esta enfermedad fue la rigidez. Entonces, él al principio le costaba mucho, se perdió bastante tiempo, como explicó el doctor, en cuanto a dar un diagnóstico 100% positivo de la enfermedad. Hubo una confusión incluso porque Víctor sufrió un accidente de tránsito, el cual le causó una fisura en un brazo y pensábamos que todo lo que estaba pasando era producto de ese accidente. Él hizo tratamientos de rehabilitación física, estuvo con fisioterapia, realizó todo tipo de diagnóstico, de tratamiento pensando que era o muscular o de parte de lo que era sus huesos. Sin embargo, al no recibir resultados positivos, lo refirieron a neurocirugía. Estando en neurocirugía, el doctor que nos atendió, muy bueno, sin embargo, no quería dar, como quien dice, ese tanganazo de una vez de diagnosticarte un Parkinson, sino que nos hablaba de parkinsonismos. Entonces al principio fue bastante confuso porque estaba el tema de lidiar con la negación, el que tener que aceptar que tienes una enfermedad, y de verdad que era algo súper raro porque nosotros siempre pensábamos que al ser parkinsonismo, el desconocimiento, nos hacía a nosotros tener esa oportunidad de querer de que con un medicamento se iba a solucionar. Ya que no nos decían la palabra Parkinson, nosotros pensamos, no, es un parkinsonismo, es un tema más leve, con un medicamento se soluciona. Esto nos llevó años, 5 médicos, negación, falta de aceptación, hasta que, bueno, pues gracias a un ángel que siempre digo yo, tuvimos la oportunidad de conocer, Víctor tuvo la oportunidad de conocer sobre el tratamiento de cirugía de estimulación cerebral profunda. De verdad que para mí, digo que es un ángel porque incluso nosotros buscando en Google, Internet, hablando con doctores de vasta experiencia, nos hablaban de la cirugía, pero para nosotros era algo tan imposible y algo que incluso pensábamos que teníamos que salir del país. No teníamos conocimiento que en Panamá se realizaba este tipo de cirugía y no pensábamos tampoco que en menos de 2 meses íbamos a lograr esto.
Víctor conoció de la cirugía por una persona totalmente ajena a él, que le preguntó, ¿tú tienes Parkinson? Y él le contestó, sí. Dice, yo tenía eso. Y él se quedó como que, pero si eso no tiene cura. Y la persona le explicó la cirugía que él se había realizado. Irónicamente, creo que el electrodo que había conseguido el neurocirujano era para un familiar tuyo, ¿no? Sin embargo, él se atemorizó, se complicó y bueno, pues le tocó a Víctor el electrodo, que en realidad es lo más difícil de conseguir. Nosotros estamos aquí haciendo un gran esfuerzo en madrugar, traernos a nuestros hijos con un propósito, de que ustedes conozcan esta historia, de que la difundan y que esto sirva para que, como nos explicaba el doctor, que sirva para que las instituciones, el gobierno, algo piense que es mucho más fácil costear con lo que pagamos de seguro nosotros, costear una operación de estimulación profunda que costear eternamente un tratamiento con medicamentos que te complican otra serie de cosas que lo único que hacen es prolongar tu malestar, tu molestia. Al principio, cuando Víctor estaba teniendo los primeros síntomas, para él fue súper difícil, como ya les dije, él es súper activo. Y yo tenía la idea de que el Parkinson era siempre temblor, sin embargo lo más difícil es la rigidez. Todo su lado izquierdo estaba totalmente rígido, sus manos, su pierna, él caminaba de esta forma sin poder doblar la rodilla, a veces arrastrando, y eso es difícil. Nuestros hijos inclusive nos tocaba a veces ayudarlo a ponerse la camisa. La posición que Víctor utilizaba para ponerse la camisa era esta. Y yo venía por detrás y le metía la camisa, abotonarse. Para él era una odisea abotonarse. Entonces es frustrante, es bastante desgastante, sientes impotencia, porque todos estos malestares te afectan emocionalmente, inclusive a todos los que vivimos con él. Entonces, después de la operación, Víctor se viste totalmente solo. Víctor, ustedes lo ven cómo camina. Inclusive yo le mostraba una foto en antes de lo flaco que estaba Víctor. Él ha ganado peso, su ánimo, su condición emotiva también ha cambiado mucho. Ya no está tan molestoso, porque esto frustra y a veces se pone bravo. Entonces, en realidad, yo siento que a nosotros nos dicen que es un 80%, yo digo que un 95%, porque el cambio se nota y realmente es físicamente visible. De repente no hay dentro de la toma fotos del antes, los videos que tomó el neurocirujano antes de la operación, en donde fácilmente ustedes podían observar cómo estaba Víctor, y compararlo ahora realmente es algo que nosotros agradecemos mucho, primero a Dios y segundo al doctor, que de verdad que me contaron que estuvo ayer exponiendo el doctor Omar Gordón, una persona súper sencilla y que realmente para nosotros fue súper accesible, y hasta el sol de hoy se ha portado realmente como un ángel, que es lo que puedo decir. Y bueno, yo no voy a hablar más porque aquí me quedo. Víctor, a él es difícil hablar. Buen día. Buenos días. Bueno, la felicidad ya se ve en mí, ¿verdad? De veras es algo, como dice mi esposa, ha sido bien difícil para nosotros, familiar, el trabajo. Yo sabía que le iba a pasar. Y
felices. Yo lo de la felicidad, ¿verdad que sí? Porque como estaba yo antes, como dice mi esposa, yo caminaba de pie. Así era mi caminado. Y hoy en día, ya creo que mi esposa no me deja. De verdad, todos esos traumas te pasan por la cabeza. Cuando te sientes como a veces que es algo, como te digo, que yo viví y que hoy en día no lo vivo, es como complejidad. Me sentía como complejo, que la gente se me estaba viendo, que no podía caminar así, y hoy en día me siento caminando súper feliz, me siento contento por la experiencia que pasé, que no la hubiera querido pasar porque nadie quiere pasar por esto, pero gracias a Dios me dio una oportunidad, que es lo importante, y gracias a Dios sé que mi familia, de mi abuelita que la tengo ahí, de la mano necesita de todas las que están ahí. La cabecita de algodón que está ahí. Entonces, bueno, le doy gracias a Dios, pues, y una experiencia bien grande para mí, de verdad, en todo sentido. Y bueno, ya. Yo no te hablo mucho aquí. Bien. Dentro del control posterior que se le indicó al paciente, se le indicaron solamente 3 citas. Una cita cada mes y medio con el departamento de neurología y neurocirugía. Cada decisión que se tome con el paciente, tanto el departamento de neurología como el departamento de neurocirugía deben estar totalmente coordinados. Ambos deben saber qué decisión se va a tomar con el paciente en un tipo de cambio que se realice. Es algo mancomunado. De otra indicación que se le dio fue cargar el equipo según las indicaciones, y muy importante no dejar el equipo sin carga. Antes de terminar la charla, quiero invitarlos a todos. Tenemos un grupo de desarrollo de casos clínicos, tenemos una página de Instagram para quienes deseen seguirla, en donde subimos noticias de medicina, subimos casos clínicos, subimos muchos tópicos referentes a la medicina. Muchas gracias.